En el día de ayer finalmente tuvo media sanción en la Cámara de Diputados la prórroga por 50 años más para los fondos de fomento para la cultura. Esto fue con 132 votos a favor y generó mucha alegría en el sector, dado que esto revertía la ley del macrismo, ¿no? La ley 27.432, que le ponía como fin el 31 de diciembre de este año, el corriente, el 2022, para el fomento de todo este sector. Sí, exactamente. Ayer estuvimos en el Congreso desde la mañana, así bien temprano, hasta muy tarde, en el momento de la votación, junto a compañeros y compañeras de Unidos por la Cultura. Estuvimos ahí básicamente porque también esto nos importa a nosotros, porque nosotros estamos dentro de los que le asignan estas asignaciones específicas que tienen que ver con la cultura. Nosotros recibimos el FOMECA y es por eso que estuvimos ahí. Este es el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, y con ese financiamiento le queremos contar a toda nuestra audiencia que adecuamos la norma digital, renovamos el equipamiento, generamos contenido y pagamos salarios, ¿sí? Entre otras cosas que se hace aquí en este canal. Así que estuvimos muy contentos, obviamente, ayer por la noche cuando recibimos la noticia de que estos 132 votos fueron a favor de que sigan 50 años más estas asignaciones específicas para la cultura, ¿sí? Obviamente esto no atañe solamente a nosotros, sino a muchas personas más que tienen que ver con el cine, el teatro, las bibliotecas populares, los organismos como la INAMU y la Defensoría del Público, entre otros. Claro, este es un fomento para el cine nacional y muchas expresiones culturales que son un contrapeso contra las voces hegemónicas, ¿no? Contra los discursos y las grandes producciones, tanto de afuera, que nadie está en contra, pero es muy difícil desarrollar cine aquí en la Argentina. Esto es un alivio, solamente cabe esperar la votación en senadores ahora, pero bueno, esto ya es un indicio de qué es lo que cabe esperar. Así que vamos a escuchar, luego de una noche de 4 horas de debate, ¿no? 4 horas de debate y luego de una esperada votación, vamos a escuchar las palabras del fragmento del diputado Pablo Carro, uno de los impulsores de esta ley. Lo que estamos buscando hoy es reparar un daño que aún no se cometió y todavía podemos corregir, estamos a tiempo. En el 2017 se hizo una reforma fiscal. Dentro de esa reforma se estableció con un criterio fiscalista que aquellos impuestos que tienen una asignación específica tienen que tener una fecha de caducidad. Y esa fecha que se determinó es el 31 de diciembre del corriente año. ¿Qué es lo que estamos discutiendo hoy acá? ¿Cómo hacemos para financiar nuestra cultura? ¿Cómo promovemos, cómo fomentamos el cine, el teatro, la música, las bibliotecas populares, los medios comunitarios, Radio y Televisión Argentina, la Defensoría del Público, el ENACOM, el conjunto de instituciones que forman el entramado de nuestra cultura? Aquí la pregunta que debiéramos hacernos no es cuántos años hay que financiar a la cultura, sino discutir si pensamos que en algún momento tiene que dejar de haber financiamiento para nuestra cultura. Es decir, ¿este financiamiento es permanente o es transitorio? Me parece que esta es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Y la verdad es que nuestra opinión es que debe ser permanente. No existe ningún país desarrollado en el mundo que no financie su cultura. Digo, nosotros no podemos tomar decisiones políticas en relación a si financiamos o no la cultura porque no nos gustan algunos actores o músicos en cómo piensan y se expresan en su vida privada. Y este tal vez sea el punto central democrático que nosotros tenemos que discutir acá. Tenemos que dejar a un lado a aquellos que piensan que son superiores a otros. Es importante que trabajemos para que no exista en este país la discriminación por razones políticas, que es a donde nos están llevando las derechas extremas hoy
en la Argentina. Tenemos que romper con eso y para hacer eso necesitamos un fuerte pacto democrático que defienda las instituciones democráticas, que defienda las instituciones que se dedican a generar la cultura en nuestro país. Y termino, sobrado de tiempo, queriendo agradecerle al tremendo activismo cultural, los sindicatos, los actores, los directores, las actrices, los que se pusieron esta pelea al hombro para que hoy podamos aprobar este proyecto, que sea ley. Gracias, señor presidente. Bien, ahí escuchamos a Pablo Carro de Frente de Todos, ¿sí? Que presentaba la asignación sí, específica dentro de lo que es la Cámara de Diputados. Pero vamos a hablar también de las personas que votaron en contra, sí, los diputados que votaron en contra. En este caso estamos hablando de José Luis Esper, Carolina Pípara de Avanza Libertad, Fernando Iglesias y Francisco Sánchez del PRO y Victoria Villarreal de Libertad Avanza. ¿Sí? A pesar de la existencia del sector cultural que se presentó también ahí dentro de la Cámara, muchos sectores de la oposición y puntualmente el macrismo y la UCR que focalizaron esas intervenciones hablando específicamente de desconocer el aporte de distintos sectores de la cultura, de la industria, la construcción de una mirada particular, sí, que no sea hegemónica, y la cantidad de los puestos de trabajo que se estarían perdiendo con este fin de las asignaciones específicas, ellos votaron en contra, ¿sí? Pero bueno, esto vamos a seguirlo obviamente en el noticiero popular porque es importante que estemos en comunicación de que la cultura tiene que ser nacional y obviamente tiene que haber producción propia. Pero vamos a seguir con este noticiero, vamos a seguir con la información y en este caso nos vamos directamente a Colombia. ¿Sí exactamente, Rodrigo? Así es, porque este domingo se da finalmente la segunda vuelta, el balotaje entre los dos principales contendientes para la próxima presidencia de Colombia. En este caso tenemos a Gustavo Petro de la coalición Pacto Histórico y por el otro lado a Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Se juega mucho en estas próximas elecciones. Vamos a ver un fragmento de lo que va a salir este viernes en nuestro programa de política internacional, que es Horizonte Sur Global. Lo van a poder disfrutar ahí completo, pero para calentar motores vamos a ver un fragmento de la entrevista que le realizamos a David Flores. Él es abogado y especialista en gobierno, quien va a analizar qué es lo que se espera en estas elecciones y también los invitamos a la transmisión especial que vamos a tener aquí en Barricada este domingo a las 20 horas. Recuerden que la van a poder seguir por la televisión digital abierta, por nuestro canal de YouTube y también por nuestra app. Así que bueno, vamos a compartir este fragmento y nos vemos después. Digamos, es muy importante que para quienes leen a Colombia que entiendan que estamos en una transición política, que esa transición política en mucho se debe al acuerdo de paz y que parte fundamental de esa transición política es que la fuerza política que había dominado el espectro durante 20 años hoy ya no es la más fuerte y eso hay que decirlo, digamos, el uribismo como expresión política no es la más fuerte en Colombia, pero no quiere decir que haya dejado de existir, como se ha dicho en algunos análisis, y no quiere decir que ya no tenga poder, ¿no? Y ha encontrado en Rodolfo Hernández la posibilidad de reencaucharse y de estar, digamos, ya no poner la cara de uno de sus líderes, pero sí desarrollar buena parte de sus políticas, ¿no? De seguir impulsando el neoliberalismo, seguir garantizando la impunidad de los crímenes de Estado y seguir, digamos, en una perspectiva de enriquecimiento de los sectores mafiosos que han respaldado y que han compuesto históricamente el uribismo. Entonces, en un gobierno de Rodolfo Hernández, sin duda vamos a ver representando, si llegase a darse esa realidad, un gobierno de Rodolfo Hernández gobernando de la mano del uribismo, ha dicho claramente que, por ejemplo, Federico Gutiérrez podría estar en su gabinete y seguramente muchas de las personas que han gobernado con el uribismo y que sobre todo han implementado las políticas del uribismo podrían estar en ese gobierno, ¿no? De todas maneras, el uribismo tiene poder local, tiene representación política parlamentaria y eso pues no se desconoce y además, como tú bien lo mencionabas, pues tienen buena parte del poder real del Estado, controlan la Fiscalía General de la Nación, controlan la Procuraduría, que son entes muy poderosos
y que el próximo gobierno de entrada no podrá influir mucho sobre eso. El programa que nosotros le hemos presentado a la sociedad colombiana, el programa del Pacto Histórico, el programa de Petro y de Francia Márquez, es un programa que le propone transitar. ¿Transitar de qué a qué? Transitar de una economía improductiva a una economía productiva, es decir, a una economía que ya no dependa únicamente de la extracción de minerales, que promueva la industria, que promueva la agroindustria, que promueva la generación de empleo, la generación de riqueza, la distribución más igualitaria de esa riqueza. Un modelo que le permite al país transitar de un modelo depredador de la naturaleza a un modelo que ponga en el centro las preocupaciones ambientales, la preocupación por la crisis climática, un modelo de país que transite del autoritarismo a la democracia, y ahí hay varios elementos en eso, y un modelo de país que transite de la guerra permanente a la paz total. Esas son las 4 grandes transiciones que nosotros le proponemos a este país. Y por otro lado, si ustedes leen el programa de Rodolfo, pues Rodolfo no tiene programa, esa es la verdad. Y una cosa es lo que escribió en la registraduría, otra cosa es lo que dice en Twitter y otra cosa es lo que dice en las pocas alocuciones públicas que ha hecho. Pero lo que uno puede esperar de un gobierno como el de Rodolfo Hernández es, con lo que ha dicho, inclusive con lo que dice su programa, es un gobierno que no está dispuesto a desarrollar las reformas económicas que requiere el país, que no está dispuesto a entender, digamos, la necesidad de la paz en Colombia. Entonces, en esa perspectiva, seguramente se profundizarán las lógicas del conflicto armado en Colombia. Un gobierno que no tiene, digamos, sensibilidades por las preocupaciones ambientales y por la grave crisis climática que está viviendo el mundo. Y por supuesto un gobierno que no será respetuoso ni de los derechos humanos, ni de los jueces, ni del Estado de Derecho, ni de las libertades democráticas, como lo ha demostrado permanentemente. En mi opinión, pues son 2 modelos de país: un modelo de país claramente que le apuesta a un cambio y a una transformación, y un modelo que intenta contener el deseo de cambio que tiene la sociedad colombiana, vendiéndose como supuesto cambio. Aumentos en la tarifa de luz. El gobierno anunció que dejarán de subsidiar a los grupos familiares que tengan ingresos netos iguales o superiores a 3,5 veces la canasta básica, que en abril alcanzó los 95.260 pesos. Tampoco recibirán asistencia quienes tengan 3 o más autos o propiedades. La portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, confirmó que la medida solo alcanzará a un 10% de la población. A su vez, habrá 3 nuevas escalas de usuarios: una que pagará la tarifa sin subsidios, una con tarifa social y una intermedia, con un aumento que no podrá ser mayor al 80% del coeficiente de variación salarial. El barbijo dejó de ser obligatorio en la ciudad de Buenos Aires. La medida entró en vigencia a partir de este jueves. Desde ahora es opcional el tapabocas en espacios cerrados, tanto públicos como privados, incluido el transporte que circule dentro de la ciudad. En colectivos o trenes interjurisdiccionales que dependen de Nación siguen siendo obligatorios. También será opcional el uso de barbijo en escuelas, teatros, restaurantes e incluso oficinas del gobierno de la ciudad. El ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, fue el encargado de hacer el anuncio. Rafecas archivó las causas por el gasoducto. El magistrado de Comodoro Pi sostuvo que el proceso licitatorio se está realizando conforme a las normas y teniendo en cuenta la urgencia de su puesta en funcionamiento. De esta manera desestimó la denuncia presentada por Graciela Ocaña, diputada de Juntos por el Cambio, y su compañero de bancada, Waldo Wolf. El fallo se conoció horas después de que el gobierno firmara un contrato para adquirir los caños del megaproyecto energético. La obra permitirá ampliar un 25% la capacidad del sistema de transporte de gas natural argentino. Se cumplen 67 años del bombardeo a Plaza de Mayo. La masacre tuvo lugar el 16 de junio de 1955. Fue llevada a cabo por la aviación de la Armada y sectores de la Fuerza Aérea como parte de una sublevación militar que buscó el derrocamiento de Juan Domingo Perón. En ese momento, el líder obrero cumplía su segundo mandato como presidente constitucional. El bombardeo dejó más de 350 muertos y 2.000 heridos. Se utilizaron 14 toneladas de bombas. 3 meses después,
Finalmente, los golpistas lograrían concretar el golpe de Estado con el que Perón partía a un exilio que se prolongó hasta 1972. De cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasa la vida horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ya ¿Son de por acá? Es por Santa. La secuestraron. Las energías invisibles, las energías telúricas que atraviesan esta región, no hay sintaxis que las puedan describir. Muy extraño. ¿Qué cosa? Pensaba lo cíclico que es todo, como qué fácil es que todo se prenda a fuego. Y por último, Fuego en Casabindo, que ha sido una obra realmente trascendental para la literatura de Héctor, un punto de inflexión en su carrera literaria. El Paraná es el segundo río más largo de Sudamérica. Atraviesa Argentina, Brasil y Paraguay hasta llegar al Río de la Plata. Tiene más de 4.000 kilómetros y la mitad transcurre en territorio argentino. Junto a otros ríos de la región. La vida cotidiana, se le demanda al gobierno, por ejemplo, un control de precios porque hay políticas especulativas de los grandes negocios que controlan el mercado alimenticio, del aceite, etcétera, que han subido largamente en estos meses. Hay una demanda clara de mayor inversión pública en salud, educación, seguridad. Es decir, no está concentrado en un punto en específico, de hecho no hay medida particular que haya activado esta reacción, sino que yo diría desde 2018 que el Ecuador vuelve a negociar con el Fondo Monetario, es la continuidad de una política pública de austeridad, una política pública que no precautela los derechos sociales, una política pública que está orientada a responder al pago de la deuda externa de los grandes tenedores. Esto ha erosionado largamente la vida social, la dignidad, el bienestar colectivo del pueblo, aún antes que la pandemia, ¿no? O sea, no es tanto como efecto de la pandemia, sino que ya veníamos arrastrando esta secuela de recesión y debilitamiento de derechos sociales, un Estado replegado y solo cuidando el equilibrio fiscal genera un clima de malestar, de empobrecimiento de las condiciones de vida, de desigualdad y de inseguridad como nunca había vivido el país, y esto es lo que se está viviendo ahora bajo la batuta nítida de la CONAIE como el principal movimiento popular, el movimiento social del país. Bien, en ese sentido también te quería preguntar que hace unos días se sancionó en Ecuador la Ley Orgánica de Uso Legítimo de la Fuerza, que varias organizaciones de derechos humanos salieron a denunciar, ¿sí? Que permitiría que, bueno, esto que está pasando, que la policía reprima a los que generan esta protesta social, ¿sí? En principio, preguntarte tu visión sobre esta ley orgánica de Ecuador
Y también preguntarte cuáles son el panorama que tiene ahora Lasso a partir de esta movilización y también de dar este tipo de leyes en este momento puntual de Ecuador. Sí, en primer lugar, todavía la ley no entra en vigencia, todavía no está en el registro oficial, o sea que esto ya como impide explicar la ley en relación al uso de la represión por parte de las fuerzas del orden. Después, la opinión respecto a esa ley es dividida, ¿no? Algunos dicen que facilita las respuestas represivas de las fuerzas del orden, otros dicen más bien que tiende a regularlas con más claridad, que es una ley que está pegada a los instrumentos internacionales de derechos humanos, aunque hay algunos artículos ambiguos. Todavía puede ser modificada y, como digo, no entra al registro oficial y por lo tanto no tiene vigencia. En octubre de 2019 el Estado, el gobierno reprimió salvajemente. Yo creo que aunque estuviera esta ley, no sería algo que legitime o que inhiba una lógica represiva manejando las élites neoliberales frente al movimiento popular, ¿no? De hecho, la detención de Leonidas Issa, que ustedes mencionaron con acierto en su introducción desde un inicio, la detención de Leonidas Issa al primer día del paro refleja que Guillermo Lasso, que solo tiene el respaldo de menos del 15% de la solo atina a relacionarse con las demandas populares en una lógica de represión, de violencia, de arbitrariedad. Prácticamente Issa estuvo secuestrado por las fuerzas del orden, muchas horas nadie sabía dónde estaba, fue una detención por fuera de los protocolos del derecho, lo que visita la bajísima legitimidad democrática de Lasso y que tiene una pulsión de responder las demandas populares por la vía de la violencia y lo cual, digamos, es muy probable que sin la detención de Issa, la movilización popular que seguimos viviendo ahora no se hubiera prendido, no se hubiera expandido. Ahora las organizaciones indígenas, además de la agenda de demandas que había enunciado hace un rato, perciben un enorme agravio del poder político del presidente frente a la captura de su principal dirigente. Aunque lo hayan liberado, esto ya se ve como un agravio moral y que ha generado mucha indignación en el conjunto de la población, pero particularmente en el movimiento indígena. El Lasso está prácticamente desaparecido, tuitea cada 24 horas, no da señales claras de cómo resolver la crisis política. Insisto yo que lo que percibimos es un dispositivo represivo sin una presencia de acción política clara del gobierno, de los ministros, del presidente. Y por lo tanto, hoy hace pocos momentos, Leonidas Issa ha dicho va a persistir la movilización indígena en todos los territorios hasta que el gobierno dé alguna señal de si es posible discutir la agenda. Entonces, parece que la dinámica va a irse tensionando aún más. En varios sectores políticos ya se discute la idea del juicio político desde el Parlamento, se discute la idea de la muerte cruzada, que es una figura particular que tiene la Constitución ecuatoriana que permite instituir al presidente para convocar elecciones generales en los próximos 6 meses.